Mi nombre es José Villamizar y hoy voy a proceder a explicar un poco acerca de cuál fue el paso a paso para poder crear los códigos de Python. En este caso voy a hablar sobre el código de flexocomprensión y de longitud de desarrollo. Entonces, primeramente vamos a hacer una pequeña re- recorderis o un pequeño traslado de qué fue el proceso, cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo para este ejercicio. Lo primero que se hizo para este punto, como se puede apreciar en pantalla, fue como primeramente fue importar las bibliotecas, en este caso NumPy, que es aquella que me permite de pronto meter los signos, poder realizar las operaciones, la de Matplotlib, que es para poder realizar gráficas, entre otras cosas. Entonces, mi código consiste en primero él solicita los valores de entrada al usuario. En este caso solicita lo que sería la base de la columna, la altura de la columna, la resistencia del concreto y pide también pues el FY, que normalmente pues suele ser 420. Luego de esto pues él pide el número de fila. Él cuando pide el número de fila, él automáticamente posteriormente realiza un ciclo for en el que dependiendo del número de filas me va a pedir el área del acero de filas, fila por fila. O sea, si yo defino que tengo 7 filas, él me va a pedir fila por fila cuál es el área de acero que hay para cada fila. Posteriormente me realiza la suma, como se puede apreciar aquí, me hace la suma del área de acero por fila, me pide el recubrimiento, el diámetro del estribo y finalmente el diámetro de la barra. Para este caso hay que tener en cuenta que si yo llego a tener 2 barras, el diámetro de barra que debo introducir en este punto pues sería el mayor. Luego, pues calculo beta y ya pues paso a lo que sería la geometría y las propiedades. La geometría y las propiedades se definen así porque aquí lo que hago es básicamente calcular lo que sería las distancias. Estas distancias se calcula pues la distancia número 1 y posteriormente la separación y en base a la separación se calculan el resto de distancia. Aquí se define lo que sería el centroide, el módulo, los phi, que son de los de reducción y para los que van a estar cuando estén a comprensión y cuando estén a tensión. Y luego pues simplemente se define lo que sería el calcular el punto C, donde para esto se realiza un paso a paso donde primeramente se calcula el A en base al beta y al C, después el CC, el MC y luego se calculan la fuerza y los momentos. Luego se crea otro ciclo for donde se hallan las distancias, los CCI, los FCI, el área del acero, el PCI, el MCI y finalmente se halla la fuerza del acero y el momento del acero, donde posteriormente pues se realiza la respectiva suma. Ahora, acá hay unos puntos claves donde nosotros ya sin la reducción, obviamente sin los phi, sin multiplicarlo por los phi, se ponen los puntos originales donde está la comprensión pura, que son los que se van a graficar, la descomprensión, la falla balanceada, la tensión controlada y la tensión pura. Y después en este punto aplicamos los factores de reducción que simplemente es multiplicarlos por los phi para poder realizar la gráfica y que se pueda ver la comparativa entre los puntos sin la reducción y los puntos con reducción. También hay este comando para poder extraer las coordenadas y que las coordenadas puedan apreciarse dentro de la gráfica y finalmente está el punto de poder graficar con las coordenadas originales sin el factor de reducción y las coordenadas con el factor de reducción. Luego se hace un resumen en consola donde básicamente luego de que yo ejecute el código, él me va a mostrar cuál es el resumen de todos esos datos que yo obtuve. Entonces, por ejemplo, vamos a proceder a ejecutar este código y ahora, posteriormente que cargue, él inicialmente, como comentaba, pues lo que me va a pedir son los datos que yo estaba mencionando anteriormente. Entonces, por ejemplo, primero me pide la base de columna. Entonces, veamos que la base de la columna, por ejemplo, puede ser 300. Me va a pedir la altura de la columna, digamos que es 600. La resistencia al concreto, trabajemos con 49, un ejemplo. Ingrese el número de filas. En este caso voy a definir que tengo 7 filas de acero. Tengo la fila número 1 que sería, por ejemplo, 1626. Tengo la fila número 2 que sería 774, 568, 774, 568. Sí, 774 y, por ejemplo, 1626. Esto simplemente es un ejemplo. Ahora me dice, ingrese el recubrimiento de la columna. Para el recubrimiento vamos a trabajar con 50 milímetros. Me pide el diámetro de estribo, 9.5 milímetros. Y luego me pide el diámetro de la barra que vamos a decir que es de 22.2 milímetros. Ahora él me hace los respectivos cálculos y me muestra aquí en un punto clave los diagramas de interacción original y con el fin, donde podemos ver los puntos de comprensión, descomprensión, falla balanceada, tensión, todos los 5 puntos,
que son los originales, y con el factor de reducción, que obviamente quedan por debajo del diagrama, que es los puntos originales. Esto sería para flexocomprensión. Ahora hablando un poco acerca de longitud de desarrollo, pasa un poquito lo mismo. Para longitud de desarrollo se importaron la biblioteca, y posteriormente a esto pues solamente definimos las variables que va a estar por las que va a estar conformado la fórmula de longitud de desarrollo, que son estas que se pueden apreciar aquí. Acá se puede apreciar una relación, que es una relación que hay que tener dentro del CB más KTR sobre DB, que es una relación, y esto simplemente pues se hace esta relación con el if o con el elif, que básicamente me dice que si yo llego a sobrepasar ese valor, tome esta relación, y si estoy por encima, tome esta relación. Luego de esto, pues se define lo que sería el numerador, cuáles son las variables que están encima por el numerador y las variables que van a estar por el denominador. Entonces, luego me va a pedir lo que sería va a ser la relación de las variables, va a cargarla y va a asignar cada variable el valor que el valor que se está calculando. Y finalmente, pues se calcula la longitud de desarrollo. Hasta aquí sería pues el procedimiento. Posteriormente a esto, simplemente es dibujar la columna mejorada, cuáles son acá dibuja pues la columna, dibujar las barras de refuerzo, anotar el número de barras y su tamaño, las variables. Esto simplemente son aquellas cosas que que van a permitir poder tener un resumen más claro y conciso en cuanto a yo ejecute mi código. Entonces me va a solicitar los valores de, por ejemplo, estos valores que están aquí: longitudes, la base, la altura, la resistencia, y luego ella posteriormente va a hacer todas las condiciones que yo le metí, por ejemplo, las condiciones de recubrimiento, que si es epóxico, que si no es epóxico, cuál valor toma, que si la barra es menor a número 6, qué valor va a tomar, que si es mayor a número 6, qué valor toma. Entonces simplemente son las condiciones que yo le metí, y el código pues puede ejecutar. Entonces en este caso vamos a ejecutar el código, y por ejemplo, mientras él carga, acá va a proceder a pedirme lo que sería la altura de la sección. Entonces, por ejemplo, definamos que la altura mide 600, que luego me va a proceder a pedir lo que sería la base de la sección, que en este caso sería 300. Posteriormente me va a pedir el esfuerzo, que tomemos que sería el FY de 420, y que vamos a tener una resistencia del concreto de 21. Ahora me dice, ingrese el número de barra, digamos que es número de barra 6, el diámetro de barra, pues supongamos que el diámetro de barra es 22.2. ¿Cuál es el área de la barra? Digamos cualquier valor, 54.4. El número de barra a desarrollar, digamos que son 5 número 6. Tipo de concreto, en este caso pues trabajaremos con normal. No hay recubrimiento, pues digamos que es sin epóxico. Ahora dice el valor mínimo, pues sería 19.2, por ejemplo. Y me dice si yo quiero calcular el KTR o lo quiero asumir como cero. En este caso, pues yo quiero calcularlo. Entonces, digamos que lo quiero calcular. Él me hace el resultado final, que en este caso me dio 848,75, y me hace una gráfica donde me muestra el número de barras